Continuamos en Café Sindowski, damos la bienvenida al señor asambleísta Combs Córdoba, asambleísta de la Revolución Ciudadana, parte de la Comisión de Fiscalización, y uno de los asambleístas que propuso poner observaciones a este informe para que pueda ser votado y para que enriquecer dicho informe. Sin embargo, no fueron acatadas esas observaciones y por tal el informe no ha sido aprobado. Estimado asambleísta, por favor, ¿nos puede contar qué es lo que sucedió exactamente el día sábado, ya que muchos de los ecuatorianos no estuvieron atentos, sino que simplemente vieron ya los resultados de esta reunión de la Comisión de Fiscalización? Muy buenos días, estimado asambleísta. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Y bueno, un saludo muy grande al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, dice un dicho que los corruptos huyen a la verdad. Y esa fue la sencilla razón que hizo el señor Villavicencio. No me dio paso a la moción que había presentado para que se incluyan nuestras observaciones en el marco de lo que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando uno se presenta una moción, lo que tiene que hacer, y por obligación el presidente, es llamar a votar para que esa moción, lógicamente, ingrese. Y eso no lo permitió. Pero también ha vulnerado el artículo 30 del reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en tanto y en cuanto el numeral 5.2 y el numeral 2.8 de este reglamento establece que nosotros debemos poner, que la comisión, que este informe debe tener, primero, las observaciones de todos los miembros de la comisión. Segundo, el análisis y el razonamiento de todos los miembros. Es decir, en pocas palabras, lo que hizo el señor Villavicencio con ese informe elaborado en Carondelet, a vista y paciencia, con el clamor del gobierno para quererlo salvar, es precisamente no querer involucrar nuestras observaciones. Lo que pedía es que desde el artículo, o el numeral 4, que es del análisis, hasta el numeral 12, se los incluya íntegramente, es decir, se los reemplace íntegramente, y con ello tenía peso el juicio político. Estas fueron las acciones muy fundamentales que el presidente no dio paso, aunque inicialmente dijo que sí iba a incluir, pero finalmente lo que determinó es llamar a votar su informe, un informe que podría llamarlo de forma personal un mamotreto, porque más que otra cosa, evidencia la irresponsabilidad de quien preside y de quienes hicieron ese informe, que mutilaron la verdad, que mutilaron algunas pruebas documentales, pruebas aplicadas ahí, demostradas, las mutilaron, solo con el único objetivo precisamente de salvarlo a Lasso. Y no pudieron salvarlo a Lasso, que solamente tuvieron 4 votos. La mayoría, 5 votos, nosotros les rechazamos. Y lo que tenía que pasar inmediatamente es, una vez que se rechazaba, pues incluir mi moción para que lógicamente pueda ser debatida. Y esa era la razón. Nosotros recomendábamos el juicio político por responsabilidad que tiene el presidente precisamente en los actos de corrupción que supo, nunca hizo nada y lógicamente los dejó grabar a un proceso evidente de un informe de Contraloría que determina más de $6 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano en esa adenda de 2020. Ahí se escuchó algunas contradicciones. Una de esas fue justamente que no se pedía, no se quería incluir ninguna observación. Sin embargo, cuando el asambleísta Bruno Segovia hizo caer en cuenta de todas las falacias que tenía el informe, el presidente le dijo, bueno, ¿y tiene los documentos para poder incluir estas observaciones? Y dijo, no, porque no dejas meter ninguna observación. Primera cosa. Y segunda, el señor asambleísta, o mejor dicho, el presidente de la comisión, obviamente estaba solamente encaminado a que se vote por ese informe sin cambiar. No se supone que estaban en debate, estimado asambleísta. No se supone que en un debate de una moción justamente se incluyen algunas observaciones de los demás miembros de la comisión y así hacer un documento que salga de la comisión, pero discutido por todos.
discutido por todos los miembros y no solamente por el equipo asesor técnico de cierta parte de la comisión. ¿Qué opinión le merece a usted estas contradicciones que tuvo el señor Villavicencio? Mire, el señor Villavicencio ha demostrado ser una persona deshonesta con el pueblo ecuatoriano, es muy claro. Es decir, los que lo conocían ya saben cómo es, pero el que no lo conoce, que querían que ver un angelito ahí defendiendo precisamente, posiblemente, la democracia, pero ahí se evidenció. Tal como pasó el día de ayer, pasó también con el juicio político, que lo dejaron libre, que le apoyaron, que permitió la preclusión de tiempos. En el caso del juicio político al señor Richard Martínez, el funcionario premiado en el BID, que está aún todavía, el funcionario ministro de Economía del señor Lenín Moreno, y que al final son los mismos. Y mire, tanto cacareaba el señor Villavicencio de luchar contra la corrupción, y son los que más están involucrados en la corrupción. Y le voy a leer para que el pueblo ecuatoriano sepa y conozca las verdades. El 19 de marzo de 2023, de este año, a las 9:22, el señor Villavicencio emite un Twitter y dice: los contratos de fletamiento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Y ahí viene la parte donde menciona él: lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lazo es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con la mafia. Eso lo dice el señor Villavicencio. Él sabe que había corrupción. Él sabe que había corrupción, pero por sus intereses personales, porque el presidente de la República, el señor Lazo, lo puso en la Comisión de Fiscalización para que cuide su corrupción y no defienda al pueblo ecuatoriano, hoy se evidenció, y se evidenció el día sábado. Porque mire usted, cuando terminó la sesión, lógicamente le quedó algo, le llamó su corazón, pero al final se fue pues ahí con mala gana, cuando nosotros le rechazamos esa actuación del señor Villavicencio. En definitiva, saben que hay corrupción, y no solamente es parte de este juicio político. El 9 de septiembre del 2021, nosotros en la Comisión de Fiscalización aprobamos un informe investigado supuestamente por la señora Belén Cordero. Este informe ya señalaba y recomendaba acciones inmediatas al presidente, y se le notificó al presidente de la República para que actúe a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a todas las otras instancias, porque en ese tiempo ya se revelaba corrupción en los contratos de transporte que tenía FOPEP con ciertas otras empresas, incluidas con esta Amazon Tankers. Nosotros, la Comisión de Fiscalización, aprobamos de que no vengan a decir que el señor Lazo no conocía. No, señores, sí conocía. Y esta es la forma más fundamental, y quisiera, porque me permitas un poco sustentar cuál es la responsabilidad política del presidente en este juicio político. Por favor, estimado asambleísta, porque muchas personas dicen no hay la responsabilidad política, no hay el contrato, se cayó el juicio. Ahora, sabemos que el día de mañana está convocado el pleno para conocer qué va a pasar con el juicio político, y entendemos que va a continuar porque se necesitan solamente 70 votos. Mire, lamentablemente, lo que hizo el señor Villavicencio, primero, el informe que le envía al presidente diciendo que no hay juicio político, es decir, primero es un informe que no fue aprobado. Lo que vamos a hacer el día de mañana, en sujeción al artículo 142, lo que convoca el presidente de la Asamblea, es precisamente para conocer esos memorandos que plantea el señor Villavicencio. El artículo 16 del reglamento de la Ley Orgánica de Función señala que las decisiones del Pleno de la Comisión Especializada se las adoptará por mayoría absoluta. ¿Y qué pasó ayer? No dio paso. Primeramente, se fue en contra del debido procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Efectiva para resolver. Es decir, se arrogó, clausuró arbitrariamente. Segundo, de que hayan enviado ese informe supuesto, esos memorandos, es una aberración jurídica enviar algo que fue negado. Es decir, no tiene peso. Entonces, el día de mañana vamos a revisar y conocerán. De hecho, también nosotros, de nuestra parte, también hemos enviado nuestras observaciones al presidente, que no fueron incluidas, porque
tiene que pedir todo el proceso como está. De tal manera que mañana se conocerá y habrá algún asambleísta que emocione el inicio del juicio político y nuevamente con 70 votos, con mayoría simple, daremos trámite y vendrá luego ya todo un proceso. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad política del presidente en este juicio político? Nosotros hemos probado en base a la sustentación de este juicio político, actuación de prueba de oficio. Es decir, se determina que hay responsabilidad política del presidente de la República por la siguiente relación. El señor presidente conocía precisamente que había corrupción en Flopep, conocía de ese contrato que era lesivo para el Estado y sin embargo permitió una prórroga hasta el 2024. Esto hay que dejarle muy claro al pueblo ecuatoriano. Se hizo un examen de Contraloría que determinó más de $6 millones de perjuicio al Estado. A esa dentro hubieron recomendaciones y no las cumplieron. Y claro, dicen que cumplieron después de un año, cuando la recomendación establecía que debían cumplir en 3 meses, en 90 días. No lo cumplieron. Otro de los temas muy fundamentales para este juicio político, hay el informe de febrero de 2022 de las gerencias comercial, financiera, jurídica de Flopep, donde señalaban también que ese contrato de Flopep con Amazonas Tankers era lesivo para el Estado ecuatoriano. Hay también el informe del almirante Estupiñán que le envió al presidente de la República, y no solamente al presidente, a todas las demás instancias, incluido al procurador, donde ya le ponía y le hacía conocer las irregularidades y el perjuicio económico que esto representaba al pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué hicieron? No le dieron eco, no le hicieron. Más bien esos informes le pasaron a Flopec y le pasaron nuevamente a ENCO para que ellos determinen cuando de estas empresas se haya la corrupción. Otra, la carta que el mismo almirante Estupiñán le dio al presidente de la República, donde le pide audiencia para hacerle conocer y nunca le dio audiencia hasta la presente fecha. Los audios de la posta que forman parte de este juicio político, de las pruebas que hasta la Corte Constitucional le ha dado visibilidad. ¿Qué dicen estos audios? Con mucha claridad se lo escucha el señor Hernán Luque Lecaro precisamente conversando con el señor Iván Correa, donde trama de envío de carpetas, habla precisamente de ponerlo en ese lugar y que lo ponen al señor Osvaldo Rosero, el gerente de Flopec, que lo sustituye al señor Estupiñán, y hablan también de sacos de dinero que se están llevándose por estos casos de los pulos, entre otros aspectos. También hay la entrevista del señor Lazo, donde dice a Carlos Veras que la corrupción es palpante en el transporte de oleoducto dentro de Flopep. Es decir, el presidente ya conocía, tenía evidencia de sobra, pero nunca hizo una denuncia formal. Y claro, aquí viene un tema fundamental. Si bien la señora Ferri, señora Pilar Ferri, gerenta, plantea la denuncia, y lo que hace el señor Lazo en marzo de 2022, él envía apenas una carta de buena amistad, y como presidente lo que tenía que haber hecho es una denuncia formal y plantearla, pero no, una cartita. Mire, entonces que nos vengan a decir que no conocían, están mintiendo garrafalmente al pueblo ecuatoriano. Otro de los temas que es importante que el pueblo conozca, es decir, la firma del TEN, Evergreen, como se lo reconoce, esta cláusula, esta firma la hacen el 12 de octubre del 2022, a pocos días de que automáticamente se renueve el contrato que se renovó en diciembre de 2022. El 12 de octubre firma el señor Osvaldo Rosero, gerente de Flopep, con Amazon Tankers, donde compromete al país en un contrato perjudicial para el pueblo ecuatoriano, pese a que ya sabían que más de $6 millones por los técnicos, por la Contraloría, ya le dijeron que había perjuicio, que el señor Estupiñán también le dijo que había perjuicio, y que lo que hicieron es aumentarle más precisamente responsabilidad a Flopep, es decir, le pusieron más buques para que pueda cumplir este contrato con Amazon Tankers. En pocas palabras, a más de los $6 millones, súmense los más buques. Y luego, en diciembre, precisamente, se da ya la renovación automática, es decir, lo hicieron a vista y paciencia del presidente de la República. Es decir, en pocas palabras, el presidente de la República conocía de los actos de corrupción. Y todo esto hemos nosotros demostrado que hay una responsabilidad política del presidente.
Pero claro, el señor Villavicencio con nosotros, asambleístas gobiernistas, se ha basado, y la defensa, más en querer establecer al pueblo ecuatoriano en la mirada de que no hay peculado, porque no hay una determinación penal o dolo. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros, en base a la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, en la resolución 19, establece con mucha claridad, nosotros no tenemos nada que ver con temas penales, es decir, no se necesita un juicio penal para un juicio político. Nosotros tenemos que basarnos dentro de la constitucionalidad, dentro del clamor que pide el pueblo ecuatoriano. Es decir, ya no aguanta este presidente que se va, y lo que está pidiendo es que se vaya. Pero claro, todo esto hay que decir al pueblo ecuatoriano, es decir, que los denunciantes, tanto la asambleísta Veloz, la asambleísta Mireya, la asambleísta Rojas, la asambleísta Fajardo, demostraron con mucha claridad, con documentos, con pruebas de hecho, y además con pruebas de oficio que nosotros hemos solicitado, se demuestra que precisamente todo esto no hubiera corrido si el presidente de la República, primero, no mutilaba la ley orgánica de empresas públicas en base al decreto 163, que el presidente mutiló el artículo 8 de empresas públicas solamente para ponerlo al señor Hernán Luque, que no cumplía ni título profesional y que no tenía experiencia para manejar 12 empresas públicas que tienen activos de más de 40 millones de dólares, más de 40 mil millones de dólares y, lógicamente, un ingreso de movimiento de recursos de más de 18 mil millones de dólares. Una persona que no estaba calificada para actuar y que era funcionario más del Banco de Guayaquil, hicieron a su antojo. El presidente con sus equipos de abogados se prestaron para mutilar, para, lógicamente, irse en contra de la ley, con el único objetivo de ponerlo. Y claro, y el decreto 107, que el señor Lazo lo delega a Hernán Luque Lecaro. Ahí está todo. Mientras el señor Estupiñán, el gerente de FOPEP, denunciaba, tenía toda la rebatida del señor Hernán Luque Lecaro. ¿Y quién es el señor Hernán Luque Lecaro? Amigo de confianza del señor Guillermo Lazo, funcionario, vicepresidente del Banco de Guayaquil, vinculado con el señor Danilo Carrera y el señor Cherres, tanto precisamente a estos actos de corrupción, y que ahora está huido. Ahora está fugado, prófugo. Y mire, hasta ahorita ha habido una denuncia formal en la fiscalía por parte del señor Lazo, pues, que lo anunció públicamente, que ya ha presentado. Y la fiscal nos ha demostrado que no hay una denuncia formulada por el señor presidente de la República para su entorno cercano. No lo va a hacer. En todo caso, esas son las acciones fundamentales, por lo tanto, hay responsabilidad política en este juicio político. Y lo que podemos decir en este momento es que no nos pueden ver la cara, por el pueblo ecuatoriano está cansado de tanto abandono. Y además, estas conductas ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad del país. Esta conducta de corrupción y vínculos con narcotráfico, yo en lo personal puedo decirlo y sustentar mi tesis, que el gobierno sembró la inseguridad para avanzar en sus temas de corrupción, en sus temas de peculado, en sus temas de privatización, en sus temas que tienen que ver con la mafia. Es decir, en pocas palabras, esa es la razón del gobierno. Y nosotros como asambleístas, responsables con nuestro trabajo, tenemos que obedecer precisamente el mandato del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Uno quiere que vaya Lazo, ya no aguanta más. ¿Cómo es posible que el año 2022 fallezcan por la inseguridad más de 5.400 personas? Pero ¿quién ha ganado más? Ha ganado tantas utilidades, son los bancos, más de 600, 700 millones de dólares. Esas son las razones, estimados periodistas. Estimados asambleístas, razones hay para el juicio político y eso esperamos el día de mañana que se concrete con la votación del Pleno de la Asamblea, que es el órgano principal de esta función legislativa. Estimado asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, darnos luces a toda nuestra audiencia de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Nosotros queremos agradecerle, no sin antes dejarle con el mensaje final a nuestra audiencia.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad en tus medios alternativos. Hay que estar muy atento, querido pueblo ecuatoriano. Estos son momentos cruciales donde demanda precisamente de la actuación responsable que ustedes confiaron en estos asambleístas cuando se comprometieron, fueron a pedir el voto, hicieron un compromiso con ustedes. Ahora llega el momento de exigirles que se pongan del lado del pueblo. Sería vergonzoso que un asambleísta quiera salvarlo a Lazo. Habrán amorales, pero salvarlo a Lazo cuando tiene al país hundido en la pobreza, destruido, cuando fallecen miles de personas en los hospitales porque no hay medicina, ni siquiera insumos, porque no hay ambulancias, porque también nuestras unidades educativas están hechos pedazos, se han abandonado. Hay una escolarización por la falta de recursos económicos, por falta de trabajo, pero también los jóvenes no han podido ingresar, más de 90,000 jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Miles de jóvenes migran al extranjero y miles también fallecen porque no hay esas posibilidades de progreso. Nos tienen en el abandono total del petróleo. De cada barril de petróleo, el 90% se los llevan a transnacionales y nos dejan apenas el 10% para el pueblo ecuatoriano. Eso lo hizo Moreno y lo hizo Lazo ahora. En este momento se roban nuestra plata o a través de los importadores de combustible. Solo que ahora, lamentablemente, en este periodo tenemos, es decir, la balanza de más de importación antes que la exportación de petróleo. Estas son las razones sencillas. Eso quería esta gente neoliberal llegar al poder para destruir todo lo logrado. Entonces, estar firmes a exigir a los asambleístas, a movilizarse a la asamblea, a presionar para que precisamente esta asamblea, pues de una vez por todas decidan. Y si el presidente de la República, viendo que se le viene ya la institución, aplica la muerte cruzada, con mucha más razón, nos vamos todos pues, a casa y lógicamente vendrán nuevas elecciones a elegir un nuevo presidente y nuevos asambleístas. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, señor asambleísta, por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Nosotros regresamos de este corte con nuestro compañero Adrián Caiza en las noticias de la comunidad.